Primera Corintios 12, versículo número 7. Vamos a continuar con nuestra serie Trabajando en Unidad. Y es el tema número 6 de esta serie. El don que vamos a ver hoy es don de milagros. Don de milagros. ¿Cómo funciona el don de milagros? Bueno, una de las cosas que hoy se ve con este don es que se ha mal usado por la ignorancia. ¿Okay? O sea, hay muchos que confunden a un milagrero con un pastor o con alguien de una iglesia, ¿no? O sea, piensan que en una iglesia debe haber a fuerzas milagros y sí los puede haber, pero hay diferentes propósitos para eso. O sea, como se los dije la semana pasada, no debemos andar buscando ni milagros ni sanaciones. ¿Que Dios las puede dar? Sí. Pero el andar buscando eso como hijos de Dios va a provocar que seamos muy sentimentales y muy de la vista. O sea, que queremos ver. Eso es el mundo de hoy. El mundo de hoy quiere ver, ¿no? Y si no me muestras a Jesús, yo no creo. Se les llama empiristas a esas personas. Y recuerden que aquí es por la fe. Y a veces Dios va a querer hacer un milagro, pero a veces no. Y Dios tiene un propósito. ¿Ok? 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Bien. Aquí la palabra hacer viene de una palabra griega energema, dice energema, y significa efecto, el efecto de, ok, efecto de, eso es hacer, ok. Es decir, alguien que tiene don de milagros, que tiene este don, Dios lo va a impulsar a orar por cierta situación. ¿Ok? Pero el hecho de que él ore no quiere decir que Dios va a hacer todo lo que él pida. Ni es el consentido de Dios. Ese es otro punto. Dios no tiene consentidos. Entonces, cuando yo te digo milagros, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Entonces, pues, lo que ahorita en Semana Santa, ¿no? Pasan la de Moisés en la tele y yo me imagino un milagro, pues que se abrió el mar. Eso es un milagro sorprendente. Entonces, ¿qué te gustaría a ti abrir el ojito? O sea, ¿te das cuenta? O sea, te voy a decir otra cosa. En la Biblia casi no hay milagros repetidos. O sea, Jesús sanó de una manera a uno y de otra manera a otro. O sea, por si se le acercó un leproso y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Le dijo: quiero. Pero los otros 10, ¿por qué no los tocó? Le dijo: vayan. Con unos le dijo a Pedro: Pedro, en la mañana. Generalmente en Galilea o los pescadores salen a pescar de noche, porque los animales o los peces salen a alimentarse de noche. De día los peces duermen. Entonces, cuando le dijo Jesús: vamos a pescar, y era de mañana, y le dijo: Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos hallado nada. O sea, fíjate, un milagro va en contra de la razón. ¿Ok? Un milagro va en contra de la razón. O sea, a ver, Señor, toda la noche hemos pescado. O sea, yo soy pescador. O sea, Pedro era pescador, él tenía la experiencia, sabía cómo se hacía, lo sabía, era un experto en eso. Jesús le dijo: no, boga. Y era de mañana, y Señor, toda la noche. Dice: no, echa la red. ¿Y qué pasó?
Dice que sacó gran cantidad de peces que la barca se hundía. Eso es un milagro, o sea, va en contra de la razón. Entonces, no hay milagros extraordinarios, ¿ok? Yo te voy a contar unas anécdotas que yo sé. Obviamente yo también he visto milagros en mi vida, pero es mejor aprender cómo funciona el don. Pero sí te voy a contar algunas anécdotas que yo he escuchado de algunos hermanos que es impresionante. Pero quiero que entiendas esto. El hecho de que alguien te cuente algo, de que le pasó esto, de que, no sé, se salvó de la muerte, de que en un choque todo su carro se destrozó y él salió como si nada, ¿no? Como si se hubiera estacionado y ya. El hecho de que oigas eso no quiere decir que Dios lo va a hacer contigo. Eso quiero que quede bien claro. El hecho de que tú oigas una anécdota de que a alguien le pasó, de que a alguien le sucedió, de que Dios hizo esto con su vida y con sus hijos y con ella y en el hospital y no sé dónde más, no quiere decir que a ti te va a pasar igual. A ver, ¿cuál milagro es más extraordinario? ¿Que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías? ¿O que no tengas, en este día no tengas a lo mejor nada para comprar algo? O sea, de verdad no tienes. Y que salgas ahorita y te encuentres 200 pesos. ¿Qué es más extraordinario? Ninguno. Porque los dos son un milagro. O sea, tú no sales así, o sea, tú dices, Señor, yo sé que tú me sustentas, ¿no? O sea, yo ahorita que salga, pues a ver qué hago, ¿no? Porque no tengo para comer. Pero yo sé que tú me sustentas y saliendo, Dios hace algo. ¿Qué es más extraordinario? O sea, ¿te das cuenta? O sea, no quieras que un milagro sea que abras el mar y que descienda fuego del cielo y que descienda el maná y que nunca llueva como fue con Elías. No, no, no. Hay milagros que a veces son pequeños, pero son grandiosos. Porque es Dios mostrando su poder. ¿Ok? Entonces, alguien que tiene don de milagros tiene que orar, obviamente. Bueno, pastor, entonces, ¿cómo se identifica un don de milagros y un don de sanidades? Bueno, obviamente la sanidad van muy de la mano, pero sanidad es más al cuerpo y milagros es más en un punto externo. Hablamos de cosas que a veces son imposibles, ¿ok? Entonces, ¿de dónde viene ese impulso de orar? De Dios. ¿Y dónde ora este varón o esta mujer que tiene don de milagros? Ora en una situación donde todos dicen, ya no hay remedio. Ahí él ora. Algo lo impulsa a orar. Aquí la palabra también, milagros, es una palabra que tú mucho conoces, ¿no? Dunamis. Dunamis. Es una palabra griega, dunamis. Sabes que de ahí se deriva dinamita. Dinamita. ¿Qué es una dinamita? O sea, es energía. Es energía que se expande. ¿Viste los videos de la que le llamaban la madre de las bombas que echó Estados Unidos, donde mató a cerca de 80 personas? Ahí en Afganistán, en cerca de unos túneles. Es impresionante esa bomba. Esa bomba pesa, creo que me parece que 6 toneladas, de las cuales 4 de esas toneladas es puro explosivo. ¿Te imaginas? O sea, cuando yo vi el video es impresionante cómo ese tipo de bombas está hecha no para matar, o sea, obviamente mata, pero no es para gente, sino que está diseñada de tal manera que la explosión es como una esfera que donde explota se acaba con edificios y acaba con túneles. O sea, la explosión va hacia abajo también. O sea, está hecha de esa manera. Ese tipo de bombas. Eso es dunamis. Ahora, entonces, dunamis también significa fuerza, significa eficacia, significa poder. ¿Ok? Entonces, un milagro es una fuerza sobrenatural, es decir, que está por encima de las leyes de la naturaleza. Eso es un milagro.
Yo te voy a contar aquí una anécdota para que veas. Un hermano dice que lo habían despedido y que no tenía, en verdad no tenía, o sea, buscaba trabajo, pero era esa época en que a veces Dios tiene que probar tu fe. Y lo primero que tienes que alimentar es pues, tu físico. Y sabes que él no tuvo trabajo durante 4 meses o 5 meses, me parece. Y sabes que en ese tiempo nunca se le acabó el gas. ¿A ti en cuánto se te acaba el gas? Pues vamos a ser benévolos, ¿no? 2 meses, tal vez. Y un tanquecito de esos de los que de 30 kilos, 40 kilos. Él tenía, dice que uno de 30. Y hasta que encontró trabajo, el gas se le acabó. Y nunca cesó mientras él no tenía trabajo. ¿Qué es más impresionante? ¿Que abras el mar o eso? Ninguno. Los dos son impresionantes. O sea, ¿cómo es que quién llenaba el tanque de gas? ¿Quién lo llenaba? Le decía, o sea, señor, él nada más estaba esperando cuando se le acabara el gas, ¿eh? Cuando dice, yo nada más estaba esperando. Cuando se me acabara, pues iba a pedirle prestado no sé a quién para comprar gas, porque si no, ¿cómo íbamos a comer? Y dice que siempre le prendían la estufa y siempre prendía la flama. Y él nunca se atrevió a ir a ver el tanque. Él le va, Señor, en tus manos estamos. Fíjate, ese es un milagro. Bueno, entonces, ¿por qué Dios lo hizo? Él tiene un propósito. Entonces, un milagro es una fuerza que va más allá de lo natural. Es algo sobrenatural. Es algo que rompe las leyes. Como hay leyes, ¿no? Hay leyes de la física, hay ley de la gravedad, por decir, hay ley de la vida y la muerte. O sea, ¿puede haber una resurrección hoy en día? Sí. Yo me he enterado de gente que ha resucitado. Y no esa que ves en el YouTube, que se fue al infierno y que vio las 7 puertas del infierno y no sé qué más. Entonces, el don de milagros, hermanos, quiere decir que no está sujeto a las leyes que hemos mencionado, sino que es algo sobrenatural. ¿Ok? Un hombre o una mujer que tiene don de milagros recibe poder de Dios para operar por encima de las leyes de la naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vas a caminar por el agua como Jesús? No, o sea, a ver, ¿qué objetivo tendría hacer eso? ¿Cuál era el objetivo de que Jesús caminara por el agua? ¿Cuándo caminó por el agua? Lo estudiamos allá en México, ¿no? Estaba en medio de una gran tempestad y él se acercó. O sea, ¿cuál era el objetivo de caminar por el agua? Que nunca los había abandonado. Cuando Jesús dijo en Juan 17, Señor, todos los que habéis yo los guardé en tu nombre. O sea, aunque los enviaba, nunca los abandonaba. Algo que dijo muy cierto un hermano, ¿no? O sea, recuerda que muchas veces tú estás en una prueba muy fuerte y recuerda que cuando hay examen, el maestro está en silencio. Pero ahí está, o sea, no te ha abandonado. Él nomás te está mirando a ver qué haces en la prueba. Pero él ahí está. Entonces, este poder viene de el Espíritu Santo. Entonces, ¿nada más los cristianos pueden hacer milagros? No, no. También el enemigo hace milagros. Mira, vamos a ver algunos versos. Lucas 5:24. Entonces, muchos quieren este don, ¿eh? Muchos lo quieren. Es más, yo vi en la televisión a un pseudopastor que tiene nombre de dinero. Dijo, Dios me está diciendo, vamos a hacer doble, ya sabes que es la maratónica. Dios me está diciendo que vamos a hacer aquí un bonche de hojas. Ese bonche de hojas es de todas las donaciones que les envían. En este lado vamos a poner a aquellos que quieren una sanidad. Y en este lado vamos a poner a aquellos que quieren este don de hacer milagros. El que quiera este don, envíe su donativo aquí. Yo voy a orar para que Dios le dé ese don. Eso es antibíblico. Eso no se puede hacer. O sea, yo no puedo darte un don. Eso solamente lo hace Dios. ¿Y cuál te imaginas que estuvo más grande de las pilas de hojas? Pues la del don. Todos quieren ese don. Obviamente que sí. Porque imagínate qué no harías con ese don. Sin embargo, eso no es para hacer teatro en la iglesia, ni para hacer Las Vegas aquí. No. Lucas 5:24 dice,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, o sea, como que, o sea, fue instantáneo, o sea, no le dio hierbas del sapo, ni jarabe de ajolote, nada de eso. No le dio eso. Dice, glorificaban a Dios. Ahí vemos el propósito del milagro. ¿Cuál es el propósito del milagro? Glorificar a Dios. Llenos de temor, decían, hemos visto maravillas. Esa palabra maravillas es la palabra griega dunamis, que significa un hecho asombroso. Es decir, hemos visto el poder de Dios actuar de tal manera que me quedo sorprendido. Entonces, ¿por qué Dios haría un milagro en la iglesia? Pues puede haber varias razones. Aquí podemos ver varias cosas. Para glorificar a Dios. Otra, para a lo mejor tener temor. ¿No? Como en otra iglesia donde había una mujer que tenía espíritu de adivinación. Vamos a ver después el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus es para saber la intención real de una persona. O sea, por qué esa persona viene, por qué esa persona a lo mejor te saluda, por qué esa persona hace esto, hace el otro. A lo mejor tú no sabes bien las intenciones. Aquel que tiene el don de discernimiento de espíritus sabe esa intención, pero también se puede confundir con el don de adivinación. O sea, con un espíritu de adivinación donde esa gente también te dice tus cosas. Entonces, había una mujer que tenía espíritu de adivinación en la iglesia y le sacaba los trapitos a todos en la iglesia. Entonces un día el pastor le dijo, pues cállate, no estás para eso. Se cayó y se cayó. O sea, se cayó al piso y estaba callada. Toda la reunión se la pasó ahí caer. Y dice, no, pues ya levántenla. No, pues había muerto. Se había muerto la mujer en ese momento. ¿Por qué crees que Dios hizo ese milagro? Para que la iglesia tema. O sea, hay varios propósitos por los cuales Dios hace un milagro, ¿no? Hay varios propósitos. No siempre es que ganemos dinero. No. Hay varios propósitos. Recordemos que los dones son para la iglesia. Juan 6:14. Juan 6:14. Dice ahí, aquellos hombres entonces, viendo la señal, aquí ¿cuál fue la señal? La alimentación. ¿Okay? Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta. ¿Por qué dice eso? Porque obviamente, como de toda persona, de Jesús se decían muchas cosas. Que era un fantoche, que él no era el Mesías, porque ni en Belén había nacido, que él era de Nazaret, y que de Nazaret que podía salir nada bueno, y él nunca había hecho eso, él nunca había hecho esto. Entonces, ¿para qué hizo el milagro? Aquí quiero que entiendas algo. Cuando tú estudias la Biblia y estudias un milagro, no es nada más porque Jesús quiso hacerlo. Hay un propósito por el cual Dios lo hizo. O sea, muchos dicen, no, es que ahí Jesús alimentó a la gente. ¿Por qué la iglesia no alimenta a la gente? A ver, espérate, a ver. El hecho de que Jesús haya alimentado a la gente no nos quiso decir que debemos alimentar al mundo. Eso es puramente carnal. Hay que ver la cosa espiritual. ¿Por qué Dios hizo ese milagro? Para que la gente viera que Él era el enviado de Dios. Recuerden que el Evangelio de Juan, su propósito es, Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo te convences tú de que Jesús es Dios? Que Jesús es el enviado de Dios.
porque Él hace cosas que nadie ha hecho. O sea, Moisés no multiplicó 2 peces y 3 panes. Él no lo hizo. No lo hizo Moisés. Ni Elías tampoco lo hizo. ¿Sabes quién es el único que ha hecho eso de alimentar a una gran multitud? Dios mismo en Israel, en el desierto. Alimentando 2 millones de gentes diario. ¿Te imaginas? Entonces, ¿quién más hizo eso de multiplicar? Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús es Dios, porque Él ha hecho cosas que nadie ha hecho. Nadie había sanado a un ciego de nacimiento, solo Jesús lo hizo. ¿Cuál es el propósito de ese milagro? Que andemos aquí diciendo, los que sean ciegos, vénganse para acá, los vamos a sanar. No, hay un propósito. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, ¿cuál será un buen propósito hacer una noche de milagros? ¿Qué propósito tiene eso? ¿Qué tiene de Cristo? ¿De santo? ¿Qué tiene? ¿Ayuda a la iglesia? ¿No? Aquí la palabra señal también es dunamis. Cuando hablamos de una señal es que hay algo que resaltar. ¿Qué resaltaba esta señal? La persona de Cristo. Eso era lo que resaltaba. Entonces, conjuntando lo que hemos dicho, el don de milagros en su ejecución produce admiración. O sea, tú dices, órale. Dices, ¿cómo sucedió eso? Por cierto, ahora que vi un video de internet, se va un hombre caminando. ¿A dónde que estacionó su coche en batería? ¿Sabes cómo es en batería, no? Estaciona su coche, se baja, lo cierra, ya, se va campante. Creo que era una calle donde sí transitaba mucha gente. Y bien cuando se baja, va caminando, pasa su coche y eso llega una camioneta y choca su coche, pero se ve que iba como 80, 90 kilómetros por hora. Lo choca. Y el otro nomás se volteó y dice, ¿qué piensas? ¿Casualidad? ¿Sabes? ¿Tú cuando ves eso? O sea, los carnales dicen, es que no era su tiempo. Bueno, pero tú ahí dices, o sea, ¿por qué crees que pasan esas cosas? Eso es un milagro, porque oye, te hubiera agarrado adentro, no la cuentas. O sea, ¿cuál es el propósito de esas cosas? Pues producir admiración, porque un don produce admiración. Y también Dios utiliza el don de milagros para señalar algo importante también. Entonces, aquel que tenga don de milagros o don de sanidad, ¿qué debe de hacer? Orar. Orar. Obviamente que sí, orar. Entonces, aquellos que tienen don de milagros, o sea, todos oramos, ¿ok? Todos oramos. Pero aquel que tiene don de milagros, cuando ora, normalmente o casi siempre, Dios responde con algo milagroso. Alguien que tiene este don. Es impresionante cómo funciona este don. Así, o sea, todos oramos, pero esta persona cuando ora, normalmente o casi siempre Dios responde con un milagro. Entonces, fíjate, alguien que no tiene don de milagros, ora por una situación, pero llega hasta un punto. O sea, dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ya no voy a orar más por esto. O sea, ya, yo pienso que Dios no quiere que yo haga esto o que pase esto. Pero aquel que tiene don de milagros, va más allá. Él sigue orando porque sabe que Dios va a responder. Veamos, Marcos 6:34. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. A ver, ¿compasión en qué punto? ¿En que no comían? ¿Esa era la compasión que sentía Jesús?
Se de que, ay, pobrecitos, no tienen para comer, pues vamos a darles de comer a todos. No. La compasión era, lo dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es decir, eran gente que vivía en la ignorancia. Si no te ha pasado a ti que te encuentras gente que se congrega en otro lugar, pero que vive en la completa oscuridad, o sea, no sabe qué es un don, no sabe qué es el bautismo del Espíritu Santo. Lo único que él sabe es que tiene que ir a la iglesia y que tiene que diezmar y que sus primicias y que la ofrenda y que el día del pastor y que el día de no sé qué, pero de ahí en fuera no saben nada de la palabra de Dios. No saben del Pentateuco, no saben de Cristo, no saben de cuál es el propósito de la resurrección, de la muerte en la cruz, la propiciación, la redención, la expiación, la justificación, la glorificación. No saben nada de eso. Entonces, ¿qué te produce en ti? Pues compasión. Entonces, o sea, tiene pastor, pero es que vive como si no lo tuviera, que no sabe, no conoce a Dios. Entonces sigue diciendo, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahí te das cuenta cuál era la compasión, porque vivían en la ignorancia. Esa era la compasión que él tenía. Jesús, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Fíjate, esa es la razón. ¿Te das cuenta? O sea, alguien que no tiene don de milagros, esa es la razón. ¿Cuál es la razón? Ya es muy tarde, pues despídelos. Ya que el lugar donde están era desierto y no había árboles o un lago o una tiendita, un Oxxo o un Sam's, no había. Pues despídelos ya que se vayan, ¿no? Para que coman, porque son mucha gente y no tenemos para todos. Pero Jesús tenía el don de milagros. ¿Y qué dijo? Dadles vosotros de comer. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ellos siguen con la razón. Jesús lo ve en una parte espiritual. Lo voy a leer en lenguaje actual. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, no podemos comprar pan para tanta gente. Para eso nos hace falta el salario de todo un año. El salario de todo un año para poder alimentar a esa gente. Entonces, ¿qué te dice la razón aquí? No se puede. No se puede. Te despidieron del trabajo. Y pues requieres comprar los frijoles. O requieres comprar la leche del niño. Porque pues el niño quiere leche. ¿Y qué te dice la razón? No se puede. Si no hay trabajo, no hay dinero. Y si no hay dinero, pues no hay leche. Eso dice la razón. No se puede. No tenemos para alimentarlos. Seguimos adelante. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Primeramente, cuando Dios va a hacer un milagro, te va a decir, ¿qué es lo que tienes tú? Entonces, Señor, pues nada más tengo ¿te acuerdas de Elías y la viuda? ¿Qué tenía la viuda? Aceite y harina. Es lo que él ya tenía. ¿Y qué hizo Dios? Todos los días tenía. O sea, primero lo que tienes que ver en un milagro es ¿qué es lo que tienes tú? ¿Qué tienes tú? Tengo fe, pues persevera en tu fe. O sea, un milagro no es que tú vayas y lo hagas que suceda, ¿eh? Eso no es un milagro, eso ya es tu intervención. Un milagro es cuando tú ves lo que tú tienes, Señor, pues nada más tengo esto. Y Dios actúa. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Ve, mira, aquí están los ujieres. Porque no, los ujieres no son bíblicos. Ahí están. Me los hizo sentar por grupos. ¿Quiénes? Los apóstoles. O sea, los apóstoles primero pasaron por ujieres. No creas que luego fueron. No. Primero los hizo recostar. ¿Qué quiere decir todo eso de recostar en la hierba? Es descansar en Dios.
Eso tienes que hacer. Cuando tú tienes un problema, obviamente pues estás desesperado y qué voy a hacer y qué va a pasar conmigo y Diosito, no me desampares de noche ni de día, y Ave María Purísima. Sí, sí ocurre, somos humanos, sí, eso va a ocurrir. Pero, tienes que descansar en Dios, porque Él no te va a dejar. Y si Él dijo que a los pájaros los alimenta, ¿cuánto más a ti que eres su hijo? Pero ese tipo de promesas no las creemos. ¿Sabes por qué no las creemos? Porque no las vivimos. Sigues pensando que tú eres el que va a hacer el milagro, y no. El que lo va a hacer es Dios. Porque tú no eres todopoderoso. El todopoderoso es Él. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que se pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y Fíjate, ¿cómo va a ser el milagro? Hasta saciar. O sea, va a ser un milagro de tal manera que cubra tu necesidad. Así es como Dios actúa. Cuando Dios hace un milagro en la iglesia, es para cubrir su necesidad completamente. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. ¿Por qué hicieron eso? Para testimonio. Pero quiero que vean algo aquí, El milagro fue evidente, no porque, a ver, ¿quién comió? Fulano, ven acá, pásate tu testirrollo aquí. ¿Cómo comiste, hermano? ¿Cómo te comiste tu torta de pescado? Ah, no, estuvo muy rica, estuvo muy rica. El Señor lo multiplicó y no me sacié, me comí como unos 7 pedazos, ¿no? De que yo como mucho y no comía a reventar. ¿No? Eso no fue necesario. O sea, si hay un milagro en la iglesia, yo no voy a decir, ay, el milagro le ocurrió, hermanos, tengo un milagro sorprendente, tenemos un testimonio. A ver, hermana, pasa a contarnos aquí que no se te acabó el gas. O sea, no. Pero eso a mí me lo contaron no en un púlpito. Personalmente me lo contaron. Yo dije, no, Dios es bueno. Porque ahí me doy cuenta que Dios no abandona a sus hijos. O sea, otro hermano igual, hicieron recorte de personal en una empresa. Y ya sabes, te finiquitan. Y este hombre ya tenía como iba cincuenteando ya. O sea, ya no era tan fácil conseguir un trabajo. Ya a esa edad ya, ¿no? Y dice, pastor, yo en lo que encontraba trabajo, pues yo guardé el finiquito en un cajón. Y mi esposa me decía, hay que comprar esto para los niños, y yo metía la mano en el cajón y sacaba un billete y le daba. Y se tardé 6 meses en encontrar trabajo, y siempre metía la mano y siempre había billete. ¿Cómo? No sé, no sé. Pero yo nomás lo que te puedo decir es que yo metía la mano y sacaba un billete y se lo daba a mi esposa para que comiéramos. Y luego a los 3 días volví a meter la mano y sacaba otro billete. Y así vivimos por 6 meses, dice. Y yo dije, ¿cómo fue eso? Ese es Dios. O sea, ¿te das cuenta de lo que Dios puede hacer? Pero con aquellos que creen. Y recogieron los 12 pedazos, o los 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5,000 hombres. Nada más los hombres, Vamos a hacer un cálculo. 5,000. Que 4,000 de ellos estuvieran casados, ya son 9,000. Y cada uno tuviera de a 1 o de a 2. Estamos hablando que son cerca de unos 17,000 personas, más o menos, que comieron en ese momento. ¿Me imaginas? Otra vez la pregunta, ¿qué es más milagroso? ¿Lo que acabamos de leer o Moisés abriendo el mar? ¿Qué es más milagroso? Ninguno, ambos son extraordinarios. ¿No? ¿Por qué? Porque supera lo natural. Entonces, milagros
no tiene nada que ver con que hagamos lo que Elías hizo o lo que Moisés hizo o lo que Josué hizo de derribar los muros, sino es algo que rompe la ley de lo natural. Eso es un milagro, donde la razón te dice ya no y Dios hace algo. Eso es un milagro. Entonces, ¿qué va a pasar para que ocurra un milagro? Que Dios te va a meter en situaciones muy complicadas para que ores. Ahorita se me viene a la mente otro relato de un hermano que fue a la sierra a predicar. ¿Pero qué crees? El marcador de gasolina no servía bien. O sea, le podías echar 100 pesos y te marcaba que estaba lleno. Y así se fue. Y de repente, pues ya, regresó, todo bien, y lo llevó al mecánico, la camioneta porque ya le fallaba algo. Y cuando llegó el mecánico se le apagó. Dice, no, revísala porque, no sé, se me apaga. Y le dice, señor, es que pues no trae gasolina. Y esto se ve que ya tiene rato que no tiene gasolina, o sea, ¿cómo bajó? ¿Quién le puso la gasolina para bajar toda la sierra? Porque ahí en la sierra no encuentras una gasolinera, hasta en la punta, ¿no? Tienes que bajar. ¿Dónde encuentras eso? Ese es Dios. Él no se dio cuenta. ¿Por qué se dio cuenta hasta con el mecánico? Hay un propósito. Entonces, este don, hermanos, no se puede forzar, ¿eh? No se puede forzar. No puedes poner una tienda y comprar una botella de agua para 100 personas, ¿eh? O sea, ¿te das cuenta? O sea, ¿por qué nadie ha hecho ese milagro que Jesús hizo de alimentar gente? O sea, ¿por qué nadie trae aquí a lo mejor un platito de pozole y vamos a alimentarnos a todos ahí? ¿Por qué no se ha hecho eso? Porque no lo pudimos forzar. Bueno, pastor, entonces, ¿qué pasa en aquellos lugares donde sí hacen eso? ¿Qué pasa? Bueno, te lo voy a responder. Vamos a Mateo capítulo 7, verso número 21. Mateo 7, 21. Entonces, el hecho de que vayas a un lugar y que haya milagros, puede haber milagros, no quiere decir que Dios está ahí. ¿Ah? Porque también el diablo hace milagros. Si tú ves una persona que Dios hizo un milagro con ella, pero no está en la iglesia, ¿quién crees que habrá sido? Pero recibió un milagro y vio, como dice Hebreos, y gustaron del don celestial y de los poderes del siglo venidero y aún así recayeron. ¿Qué se puede hacer por ellos? Por eso el castigo para los judíos fue más grave. ¿Por qué crees que han sufrido todo lo que han sufrido? Del holocausto. Han estado errantes de su tierra, guerra constante. ¿Por qué crees? Porque les cayó el karma, pastor. Tienen una mala suerte, no. Porque vieron al Mesías, vieron todos los milagros y aún así dijeron, no. Eso es lo peor, ¿eh? Vieron al ciego de nacimiento que recibió la vista. Vieron al endemoniado gadareno que nadie lo podía dominar. Dice que rompía los grillos. Los grillos eran esas tipo moles, así, las ruedas que has visto en las caricaturas. Son ruedas que se le amarraban en los pies. Las rompía con las manos. Nadie lo podía dominar y vivía desnudo en los sepulcros. ¿Cómo es posible que Jesús llegó y luego se le postró? ¿Sabes que en ese tiempo nadie hacía ese tipo de milagros? De sacar demonios. Eso con Jesús se vio.
Bueno, pero los relatos de Flavio Josefo dice que sus hijos también lo hacían. Bueno, pero ellos hacían encantamientos. Eso es otra cosa. Lo que hoy vemos como exorcismos. La palabra exorcismo significa sacar a Satanás con Satanás. En la iglesia no hacemos exorcismos como dicen ahí en la iglesia católica. No. Porque la iglesia católica te dice, no, te llevan la cruz de plata, se la pones en la frente, y después el agua bendita, y después le recitas el Salmo 91 y se retuerce y toda la cosa. Eso no es verdad. Hay cosas que son verdad y que no son verdad, por decir. ¿Es verdad que cambian de voz? ¿Que hablan como dragón? Sí. Sí, sí es verdad. ¿Es verdad que tienen fuerza sobrenatural? Sí, sí es verdad. ¿Es verdad que te saben tus cosas escondidas? Sí, es verdad, sí. Por eso cuando tú te enfrentas contra un endemoniado, no hables con él. De que le preguntan, ¿cuál es su nombre para que lo busquemos en el libro de demonología? ¿Cómo te llamas? No, yo me llamo no sé qué, y el demonio de los bebés, y el de los enfermos, y de la mujer dormida. O sea, esas son cosas sacadas de la imaginación, ¿eh? O sea, vamos a irnos a la Biblia. ¿Y hacía todo eso Jesús? ¿Hacían eso los apóstoles? O sea, que cuando se metaban contra un endemoniado, le ponían la cruz, y en el nombre de Jesús se retorcía, y pasaban 2 horas con él. ¿Qué le decían? ¿Qué le decía Jesús? Cállate y sal. Y dice, al instante. ¿Por qué eso no pasa hoy? ¿Por qué con los apóstoles se pasaba igual? ¿Qué le dijo Pablo a esa mujer que tenía espíritu de adivinación? Dice que le molestaba ya que estuviera diciendo y diciendo y diciendo. Y se volvió Pablo y le dijo, te digo por Jesús que salgas de ella. Y al instante dice el espíritu, al instante. ¿Por qué no pasa eso hoy? Te voy a decir por qué. Porque los hombres de hoy tienen mucha falta de oración. Mucha falta de comunión. Por eso no pueden. ¿Qué pasó con los discípulos que no pudieron sacar un cierto espíritu y que tuvieron que venir con Jesús? Y dice, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo, Señor? ¿Qué les dijo? ¿Por qué ese género no sale? Sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir? ¿Que te pongas allá a abstenerte de mucha carne como hoy? No, el ayuno habla de la comunión con Dios. Habla de abstenerte de cosas del mundo. Hoy muchos quieren sacar demonios, pero andan en los bares, andan echando fumada, andan bebiendo lo que no deben hacer, en amistades que no deben andar, y así quieren sacar demonios. El demonio te va a dominar. Y te va a decir, ¿tú qué me dices? Así es el demonio. Por eso hoy nosotros, date cuenta en la Biblia, que en la Biblia no encuentro eso que hoy ves en El Exorcista y el exorcismo de Emily Rose y toda la cosa que tú ves en la televisión. Eso no se ve en la Biblia. Entonces, si en un lugar existe esto de hacer milagros, toda la cosa, pero no exaltan a Cristo, te puedo decir ahí que no es Dios. (7:21) de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. O sea, el don de milagros es sorprendente, pero no por eso se va a convertir la gente. La gente se convierte por el evangelio. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, ¿qué impacto ha tenido en tu vida? ¿Ha hecho que te alejes? Si te ha hecho que te alejes y que te olvides de Dios, yo pienso que ese no fue Dios. Entonces les declararé, nunca os conocí. Aquí la palabra conocer
Habla de una relación muy íntima. O sea, tú dices, yo conozco a mi vecino, pero nada más lo conoces de vista. Ese no es el conocer de aquí. El conocer es como cuando es un hijo con su mamá. ¿Cómo la conoces? Pues vives con ella. Sabes cuando está enojada. Sabes cuando pues ya no le debes de mover mucho porque tu mamá te puede sonar. La conoces. Sabes cuando está triste. Sabes qué programa de televisión le gusta. Sabes qué música le gusta a tu mamá. La conoces. Ese es el punto aquí. El hecho de que alguien haga milagros no quiere decir que conoce a Dios. Eso es muy importante saberlo. El hecho de que alguien haga milagros no quiere decir que conoce a Dios, ni que es un gran siervo de Dios. Tiene que haber el Evangelio. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, hizo un milagro pero te cobró. Dale gloria a Dios. Sí, es que Dios me sanó de un cáncer. ¿Cuánto te ibas a ganar en el cáncer? ¿Cuánto te ibas a gastar en el cáncer? No, pues me iba a gastar como 10,000 pesos. Ven al altar. Dale gracias a Dios, pero en especie. A ver, espérate. Para empezar, tú no me sanaste. Fue Dios. Tú no hiciste ese milagro. Fue Dios. Y Dios, cuando alimentó a la gente, nunca les cobró, sino que les reprochó que siguieran buscando los milagros. ¿Has leído Juan 6, no? ¿Ustedes me buscan? No porque ayer vieron la señal, sino porque comieron como vacas engordadas. Así les dijo. Y ahora ya quieren. Entonces ahora vamos a ver, para ir terminando. Hay algunos peligros con este don, ¿ok? Marcos 16, 17. Vámonos por la parte final. Entonces, ¿debo andar buscando milagros? No. Si quiere hacer Dios don de 2 o 3 o 4 o 5 milagros en la iglesia, está bien, qué bueno. Pero siempre que haya un milagro en la iglesia, ¿qué Dios te quiere señalar? ¿Sabes? A mí cuando me contaron ese del gas, no estaba pasando con mi hermano una situación difícil, donde la razón nos decía, pues, ¿cuál era el propósito? Ahora lo entiendo, ¿cuál era el propósito de que me contaran eso? Que yo entendiera que Dios tiene el control. O sea, hay propósitos por los cuales Dios te deja ver un milagro para algo. O sea, ¿por qué será que Dios te da el milagro a lo mejor de ser mamá o de ser papá? ¿Para que te alejes de la iglesia? Eso es lo que pasa con mucha gente. O sea, aquí había una gente que oraba mucho porque Dios cambiara a su esposo. Y mira, cambiar a una persona es un milagro. O sea, que de repente llegue la persona y te diga, oye, quiero ir a tu iglesia. Cuando él siempre te diga, bola de hipócritas, ya, todos son iguales, y no, yo por eso, y el otro, y no por eso, no, yo por eso no voy, y cosas así, ¿ok? Y de repente llega tu marido y te dice, oye, ¿puedes ir a tu iglesia? Y te quedas así de que, pues sí puedes ir. No, es que la verdad quiero escuchar, como que quiero escuchar. ¿Quién hizo eso? ¿Tú? ¿No crees que eso es un milagro de Dios? Bueno, pasó una mujer que estaba aquí, que ahora está en el mundo, oraba mucho porque su marido se convirtiese. ¿Y qué crees? Dios hizo el milagro y llegó a Cristo. Y algunas cosas de reparaciones en la iglesia las hizo porque él se dedicaba a esas cosas. Cuéntame ahorita dónde está. Está en el mundo. Y ella, cuando su esposo no se convertía, era bien devota. O sea, luego su esposo le decía, a tal hora quiero la comida, y me vale dónde te vayas, si te vayas a tu iglesia y tus hermanitos, a mí me importa un bledo, tú tienes que hacer la comida y tienes que hacer la casa. Pues la aceite va a venir al servicio. Y cuando se convirtió su esposo, entonces me deja pensando,
¿Qué pasó ahí? O sea, ¿tú piensas que Dios hace un milagro para que te alejes? ¿Te das cuenta? O sea, entonces quiere decir que estabas por el milagro, no por Cristo. Tan fácil te dejas ver, ¿no? ¿Por qué estás? Así que pregúntate tú, ¿ok? ¿Dios ha hecho un milagro en tu vida? ¿Con tu esposa? ¿Contigo mismo? ¿Con tus hijos? Que a lo mejor tu hijo estaba en un punto de morir y Dios lo rescató. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te alejas de Dios? Porque si tú te alejas de Dios, me estás diciendo que no fue Dios quien hizo eso. Tú debes estar por el Evangelio, no por los milagros. Los milagros, ¿qué? Si Dios los quiere hacer, qué bueno. Y si no, también. No estamos por los milagros, estamos por Cristo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y beberán cosa mortífera, y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pregunta: ¿tienes que traer aquí una cobra para que vean el milagro? Es obvio que no. Entonces tráigame cloro, que aquí se beberán cosa mortífera y no les hará daño. No, pues te vas a quemar toda la garganta y todo el estómago. Entonces, ¿por qué Dios no lo hizo? Porque obviamente esto es algo que no es siempre. Dios lo hace con algunos para que crean, pero hay otros que no lo va a hacer. Entonces, los milagros son para respaldar el Evangelio. ¿Ok? Los milagros son para respaldar al Evangelio. ¿Sabes con qué va a convencer el anticristo a los del mundo? Con milagros. Mira, es interesante. Por hoy en día estamos en ese tiempo. Hasta los de la misma iglesia. ¿No crees que serán engañados por el anticristo al ver que ese anticristo hace señales y milagros? Mateo 24 y 25, Mateo 24, 24 y 25 lo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿No crees que la iglesia está en ese punto? De que puede ser engañada porque hoy buscan muchos milagros. ¿Y por qué estás en esa iglesia? Es que hacen milagros, hermano. Y siento la presencia de Dios y veo cómo se levantan los muertos. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? No, es que como dice mi pastor, ¿yo para qué quiero el oro en el cielo? ¿Lo quiero aquí? Allá en el cielo no me sirve. Entonces, ¿por qué hoy la iglesia quiere milagros? Quiere ver señales. Porque estamos en ese tiempo del sentir. Entonces, ¿tienes este don de milagros? Dios te va a meter en una situación difícil para que ores, para que tu fe no mengue. Pero el día que Dios haga un milagro, ¿qué? Glorifica a Dios en ti, porque Dios lo quiso hacer en ti. Ya después a lo mejor Dios te dice, dile lo que yo hice contigo. Se lo dirás. Pero a lo mejor hay milagros aquí que yo ni siquiera sé. ¿Y sabes qué? Eso fue para ti. Si Dios hizo un milagro contigo, qué bueno. Pero eso es para aumentar tu fe, no para que te alejes. Si te alejas, pues vamos a ir viendo quién fue el que hizo eso. Entonces no hay nada sobrenatural que contradiga la palabra de Dios, o para guiar a la desobediencia a Dios. La palabra de Dios y el Evangelio es la prioridad de la iglesia. El don de milagros es un complemento simplemente. ¿Ok? El Evangelio es lo principal en la iglesia. El don de milagros es solamente un complemento. Dios quiere hacer un milagro, bien. ¿No lo quiere hacer? También bien. No estamos por los milagros ni por las sanidades. Estamos por Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos.